So my subject tonight is refreshing Mi grace tema for entonces the esta soul. noche es la gracia que refresca para el alma o tiempos de refrigerio para el alma. Como decía, este es el primer milagro de Pedro al sanar a ese hombre que estaba postrado y es parte de su segundo sermón. Pero antes de explicar cualquier otra cosa, quisiera mostrar la gran preocupación y compasión que están en estas palabras. ¿No las ven? Hay mucha preocupación y hay compasión, hay cuidado y también hay amor en el Señor. Arrepentíos y convertíos. He aquí las buenas noticias para tu alma y mi alma. Yo puedo ser perdonado, yo puedo ser refrescado, puedo ser se me puede dar una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Está aquí, está allí. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y estas son preguntas existenciales que cada uno debe preguntarse diariamente. ¿Estoy aquí hoy, mañana no estoy, desaparezco? No, debe haber algo mejor que esto. La vida de una persona sin Dios es una vida vacía. La vanidad de la vida sin reconciliación, sin saber que hay un Salvador, sin saber que todos mis pecados pueden ser perdonados y que puedo tener no solo una vida nueva ahora, pero que puedo tener vida eterna. Y la Biblia dice que Cristo me dará una vida abundante, no una cosa pequeña, una pequeña vida, no, una vida abundante, la vida de Dios mismo. Entonces quisiera primeramente enfocarme en esta primera palabra aquí, arrepentíos, arrepentíos. La palabra arrepentirse, arrepentimiento, aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Es un mandamiento, no es algo opcional, es algo que Dios nos ha dado, una instrucción, es un imperativo, que tú y yo debemos arrepentirnos. Entonces está la segunda palabra que está allí, arrepentíos y convertíos. Estas son dos caras de la misma moneda. Arrepentimiento y conversión son los dos lados de de la puerta de la salvación. Es imposible tener uno sin tener el otro. Pero ahora, arrepentíos ¿de qué? ¿De qué se trata este mensaje? Ahora, si primeramente vas a oír, si leemos algo del Nuevo Testamento, vemos el enfoque una y otra vez. Por ejemplo, Juan Bautista, espero que sepamos quién es Juan Bautista. Fue aquel que vino antes del Señor Jesucristo. Fue el que fue enviado a anunciar la llegada del Señor Jesucristo. Y él le habló a los que vinieron con orgullo a oírle. Él dijo, arrepentíos y creed. Arrepentíos y convertíos. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo él mismo cuando comenzó su ministerio? Estas son cosas básicas que todos conocen al oír la palabra de Dios. En Marco 1:15, las primeras palabras del Señor Jesús cuando comenzó su ministerio, ¿qué debo hacer para tener comunión con mi criatura, con mis otras criaturas? La respuesta que él dio fue, arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de Dios está cerca. Ahora, al final del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47, el Señor Jesús está siendo resucitado entre los muertos. Y las últimas palabras que Él da a sus discípulos antes de que sube antes de que sea resucitado y ascienda al cielo, las últimas palabras fueron que la remisión de sus pecados
y que el arrepentimiento y remisión de pecados serían predicados primeramente en Jerusalén. Y cuando hablamos del gran apóstol Pablo, quien empleó más de 20 años de su ministerio, cuando él fue convertido en Hechos capítulo 9, hasta el final del libro de Hechos, una y otra vez, Pablo nos recuerda la importancia del arrepentimiento. Es el mandamiento del Señor Jesús. No hay ninguna otra ayuda, no hay ningún otro mensaje que debe ser predicado por las iglesias. Este es el mensaje de las iglesias. Este es el mensaje de sana doctrina. Esta es la única respuesta que Dios exige de ti y de mí. Nada más. Ninguna forma de oraciones, ninguna cantidad de lágrimas o buenas obras hará nada por ti. Esto es lo que necesitas entender. Ni lágrimas, ni buenas obras, ni oraciones. Esto es lo que Dios exige. Si esto haces, entrarás a lugares donde ningún ojo humano ha entrado. Puedes entrar al cielo y tener comunión con Dios Padre. Entonces, el arrepentimiento es tan crucial, tan importante, tan precioso, que cuando ocurre el arrepentimiento, los ángeles se gozan. La Biblia nos dice eso. Los ángeles se gozan. Queridos hermanos, queridos amigos, hermanos y hermanas, ¿quieres hacer de Dios que sea feliz? Por supuesto, nada podemos hacer para que Dios sea feliz, pero ¿sabes la única cosa que puedes hacer para agradarle a Dios y para tener, para dar una sonrisa a Dios y para que Dios se acerque a ti? Es arrepentirte. Arrepiéntete. Está una y otra vez en la palabra de Dios. Entonces, ¿me arrepiento de qué? ¿Por qué esto es tan importante? Esto es importante porque nos debemos arrepentir. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Yo estoy anticipando ya, vean el versículo 26. ¿Por qué me debo arrepentir? Ahí está en el versículo 26. Al final dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿De qué me tengo que arrepentir? Me tengo que arrepentir porque soy un pecador. Me tengo que arrepentir porque tengo tantas iniquidades y transgresiones y contaminaciones. Dios es santo y no puedo ser superficial o solo porque tengo algunas buenas obras o mi nombre, mi pedigrí o algún logro en la vida. ¿Acaso Dios me va a recibir por eso? No, eso nunca va a pasar. La condición que Dios ha puesto ante nosotros es: me debo arrepentir. ¿Pero de qué? El pecado. El pecado es la clave. Esto no es una palabra fuera de moda. Yo sé que en algunos lugares tan pronto, y esto me pasó a mí esta semana cuando estaba en una reunión, tan pronto como la palabra pecado es mencionada, la persona o la muchedumbre se va. ¿Por qué? Porque el pecado es una distorsión. El pecado es un quebrantamiento. El pecado es vergüenza. El pecado corrompe el corazón y lo afecta. El pecado hace daño a los individuos, pero también para la sociedad. Oh, ¿por qué no somos tan buenos como deberíamos ser? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Estamos tan lejos de ser aquellos de buen carácter que nosotros nos imaginamos ser. Es por el pecado. El pecado mata. El pecado nos ahoga. ¿Sabes por qué no estamos en el jardín del Edén? Está en Génesis capítulo 3. Por causa del pecado, el hombre fue echado del jardín. Y Dios puso un ángel para que nadie pudiera entrar de nuevo. El pecado ha cerrado la puerta del cielo para ti y para mí. Esta no es una palabra pasada de moda.
arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? De nuestros pecados, de tus pecados, porque el pecado es una transgresión de la ley de Dios. El pecado es inmoral, es mortal, fatal, pero también el pecado es locura espiritual. Y esta es la razón por la cual la gente no quiere oír del pecado, no quiere saber nada de eso. ¿Por qué? Porque en nuestros corazones tenemos maldad. No quiero ser tan negativo, hay esperanza para nosotros, pero antes de que Dios te dé gozo, Él debe entristecerte. Antes de que Él te dé gozo, Él debe entristecerte, Él debe mostrarte tus caminos de maldad. Y por eso la Escritura dice, este es el camino, camina en Él y Él te dará un camino. Y nos lo ha dado a cada uno de nosotros si confiamos en el Señor Jesús. El pecado no es solo una mala costumbre, no es una inclinación, no, el pecado está en nuestra naturaleza, es una elección. No le eches la culpa a nadie. La gente hace sus excusas, oh, mis escuelas, el gobierno, la iglesia. No, no, no. Yo soy el que tiene la culpa, el único. Yo soy el que ha pecado contra mi Creador. Yo he pecado contra un Dios santo y me debo echar la culpa a mí en vez de echarle la culpa a otro. Entonces, Pedro le dice a la gente que está oyendo este sermón y dice, arrepentíos y convertíos. Entonces hay esperanza. ¿Por qué? Porque hemos hallado, o el Señor Jesucristo ha hallado el remedio contra el pecado. ¿Tú sabes por qué el pecado es tan malo? Piensa en el costo que hubo que pagar para salvarte de tus pecados. ¿Cuál fue el costo? Que Dios mismo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vino en un cuerpo humano, el que no tenía culpa, el que era justo, el perfecto, el ungido de Dios, el que Dios había puesto. Dios sobre todas las cosas. Él tomó sobre sí mismo en la cruz del Calvario, donde Él sufrió la agonía y el dolor terrible. No podemos describirlo, es imposible. Si ponemos las palabras de todo el mundo para describirlo, no hay manera de describir los dolores que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que recordarnos, aquí hay unas palabras detrás de este púlpito. Recordemos, el sufrimiento físico del Señor Jesús no fue nada comparado con el sufrimiento espiritual que Él tomó sobre sí mismo. Millones y millones, no 100 o 1000, millones de personas que a través de la historia de este mundo vendrían y confiarían en su preciosa sangre. Entonces, amigos, amigas, estas cosas nos deben mover. ¿Sabes cuán feo es el pecado? ¿Cuán horrible? ¿Cuál atrocidad es? ¿Cuán feo es el pecado en nuestras vidas? Piensa solo en el precio que pagó el Señor Jesús. Buenas obras no podrían pagar. El mundo entero no podría pagar. Si toda persona pagaría en el mundo y diría, oh, me entrego a mí mismo por el pecado, nada de eso podría ayudar. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra un Dios eterno y solo un Dios eterno podría pagar por el precio de nuestros pecados. Entonces ahora Pedro nos invita, más bien nos manda, nos ordena, arrepentíos, nos debemos arrepentir. Ahora, necesitamos una definición, una explicación. ¿Qué es arrepentirnos? La manera más fácil de decir arrepentir es debo cambiar. Pero no me malentiendas, no estoy hablando de cambiar de religión, no estoy hablando de cambiar mis opiniones, de tomar la cristiandad, no. La palabra arrepentimiento está hablando de muchas cosas, todas mis facultades mentales. Debo cambiar mi corazón, debo cambiar mi voluntad, debo cambiar mis emociones, mi mente, debo cambiar también y debo tener una determinación por el poder de Dios a través de su palabra de dar la espalda a mis pecados y de volverme al Señor Jesús para recibir salvación. Espero entiendas eso. Así que no es solo
Por eso es que muchas versiones de la palabra dicen, oh, cambia tu mente, cambia tu opinión acerca del Señor Jesús y vas al cielo. No, ese no es el caso. Debe haber un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de querer, en mis sentimientos, en mi conducta, en cada aspecto de mi vida debe cambiar. Entonces, no hay conversión si eso no pasa. Entonces, el arrepentimiento involucra tantas cosas porque hemos pecado contra un Dios santo. Debe haber un cambio moral, debe haber un cambio emocional, un cambio intelectual, debe haber un cambio en nuestra voluntad y también debe haber un cambio espiritual. ¿En qué términos? Veo la justicia de Dios, veo que Cristo es el santo, veo y vengo a tomarlo a Él, no como un buen ejemplo, un buen hombre, no. Jesús es el Salvador, es el Redentor. No tengo el tiempo de mostrar los versículos, pero si tomamos esas lecturas que hicimos de Hechos capítulo 3, vemos allí los atributos del Señor Jesús, muchos. No solo un buen hombre, un buen ejemplo, no, Él es Dios, Él es el Santo, Él es el justo, el príncipe de la vida, el Salvador, el servidor. Por lo menos 8 atributos están aquí en estos versículos, en este pasaje que hemos leído. Entonces, me arrepiento y sé que he sido afectado en mi manera de pensar, en mi conducta y en mis sentimientos. La conversión, entonces, como hemos dicho muchas veces, es un milagro, es una revolución, es una resurrección y también es una transformación. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? Declárate culpable. Soy culpable ante el Dios Santo. Me debo humillar a mí mismo, me debo tragar mi pecado. No soy nada. Creo que soy tan especial, pero ahora veo que Dios me ha ayudado. Puedo ver que tengo tanto maldad, tanto pecado. He cometido tantos pecados en oscuridad, ocultos. Nadie sabe lo que yo he hecho. Pero sabes, todo pecado que hacemos en secreto es un escándalo abierto ante Dios en el cielo. No hay manera de ocultarse. Entonces, ¿qué hago? Debo ser honesto ante Dios y debo venir a Él y debo rogar por su misericordia y debo venir y rechazar mi vida superficial y debo ver el pecado en mi corazón y debo darme cuenta de las consecuencias del pecado. Hay personas que dicen, oh, me arrepiento solamente para salvar su pellejo, pero eso no es arrepentimiento. No es solo pedir disculpas o sentir alguna culpa. No, me siento, no solo lo siento a través de las consecuencias del pecado, pero lo siento por el pecado mismo. Debo lidiar con el pecado. Y esta es la razón por la cual tanta gente en tantas iglesias tienen un nombre de cristianos, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque nunca se han arrepentido en verdad. Entonces Pedro dice, arrepentíos y convertíos. Y entonces vemos que me tengo que tragar mi pecado y rogar al Señor Jesús porque Él llevó sobre sí mismo en su cuerpo en la cruz el pecado de todos aquellos que confiarán en Él. Queridos amigos, las buenas noticias es que Dios en misericordia te da esta oferta gratis. ¿Qué hago yo? Es un regalo de Dios. Es un regalo. Aún en el plano humano tienes que estar haciendo algo para alcanzar un regalo, estar haciendo alguna ridiculez para recibir un regalo. No, tú recibes el regalo con gozo y dices, este regalo es mío y le das gracias a Dios. Así que Dios en misericordia tiene voluntad de salvarnos. Él no está pidiendo que hagamos nada. ¿Tú sabes por qué es gratis? Lee el versículo 18. Versículo 18 dice, pero esas cosas que Dios mostró antes por boca de sus profetas que su Cristo había de padecer, Él las ha cumplido. Podemos confiar en este Dios. Estas cosas fueron dichas miles de años antes de que el Señor Jesús viniese a sufrir. Y Él vino. Y es la razón por la cual esto pasó. Y si vienes a Él esta noche
la promesa de Él será cumplida, porque Él sufrió por esa promesa. Él sufrió para pagar. Él es el remedio, Él es la solución. Jesucristo es la solución y su condición es que nos arrepintamos. Ahora, si me preguntas, predicador, sí, ok, debo arrepentirme, debo convertirme, debo confiar en el Señor Jesús, pero si hago eso, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué me pasará? Esto es lo que quiero explicar, porque este versículo está lleno de verdades espirituales para la salvación de nuestras almas. Leemos de nuevo, así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay muchos beneficios y ventajas. Yo haría cualquier cosa para poder describirlos. De lo más simple a lo más importante. El primer beneficio que está en el versículo 25 y 26 es: recibirás la misma bendición que Dios prometió a Abraham. ¿Sabes quién es Abraham? El padre de los creyentes. Dios hizo grandes promesas a él en Génesis 12. Así que si te arrepientes y te conviertes y confías en el Señor Jesús, esas bendiciones prometidas a Abraham serán dadas a ti. Otro beneficio que recibirás si te arrepientes y confías en el Señor Jesús es que no habrá juicio. Sí, quizá habrá juicio para cada persona, pero el veredicto de tu juicio, porque has confiado en el Señor Jesucristo, es libre. Libre. Ya no hay condenación, porque la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, te ha limpiado. Él no ve en ti, si confías en Él, el pecador sucio y malo. Él ve la sangre de Cristo. Él ve a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Esta es la belleza y la majestad del Señor Jesucristo, la cara sublime del Señor Jesucristo, de su justicia. Entonces, primeramente, recibes las mismas bendiciones que Abraham. En segundo lugar, no hay ya condenación, no hay juicio. El veredicto es libre. Y ahora, en el versículo 23, hay otra bendición que recibirás. En el versículo 23 leemos: y pasará que toda alma que no oiga a ese profeta será destruida. Pero veamos el lugar positivo o la interpretación positiva de este versículo. Si lo oyes, no habrá destrucción, habrá salvación. ¿Por qué? Porque has oído, porque has obedecido a aquel por encima de todos los profetas. Si tomas a cada profeta del Antiguo Testamento, teníamos un mensaje, todos esos profetas tenían un mensaje. Jesucristo viene, es el Señor. Él va a pagar el precio del pecado de cada persona que se arrepienta y confía en Él. Ese es el mensaje. Así que recibimos eso como un beneficio de la salvación. Pero ahora quisiera ir al versículo 19, donde está, esta es la más grande de todas las bendiciones, que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Algunos de los pecados de ustedes? ¿Una parte? No. Todos vuestros pecados serán borrados. ¿Borrados? ¿Qué palabra tan poderosa? La palabra significa limpiados, lavados, borrados, obliterados. Como si esos pecados no hubieran existido nunca, imposibles. Ese es el significado de esta palabra. Escríbelo con tinta, escríbelo, lava eso con agua, se va la tinta. Con esta ilustración, en muchos pasajes vemos en la Biblia: si vienes al Señor Jesucristo, ¿sabes lo que va a pasar? Tus pecados no serán recordados más. No más.
No hay más bendición que esta. Te lo puedo decir de mi propia limitada experiencia. No hay otro gozo mejor que saber que nuestros pecados han sido perdonados. Oro y sal y plata, no importa. Puedes tener todo el oro y toda la plata de este mundo, pero la cosa más grande, la cosa más significativa, más importante, mejor que el oro y la plata es tener mis pecados perdonados. ¿Qué necesito hacer? Ver y creer. Creer en su sangre preciosa. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes una pizarra limpia. Tiene el registro de pecado desaparece. Aquel que pudo sanar a un hombre que estaba postrado. ¿Se recuerdan? Que tenía más de 40 años de edad. Pero Cristo lo pudo sanar. Y él estaba saltando y caminando con gozo. Aquel que puede sanar a un hombre postrado, a un paralítico, también puede levantar tu alma de entre los muertos. Y eso es lo que puede hacer el Señor Jesús en tu alma. Ese registro de todos tus pecados ha sido crucificado con Cristo en la cruz. Ya no hay culpa, ya no hay castigo, ya no hay el pecado sobre tu cabeza, sobre tu alma. Quiero rogarles a ustedes, yo solo soy un predicador, ¿qué más puedo decir? Os ruego, os rogamos por las misericordias de Dios, cree en la muerte del Señor Jesucristo como el único sacrificio que puede darte el perdón de pecados. Lavado, limpio, cancelado, ya no más, porque has venido a Él. Pero hay una segunda bendición aquí, más allá de las que he mencionado ahora. Y Pedro dice, y tiempos de refrigerio, tiempos de refrescamiento. Tu alma será refrescada. No hay mayor bendición que eso, que tener no solo perdón, sino tener un refrescamiento. Tu alma es avivada de nuevo. Tu alma estaba muerta, es una ilustración, pero ahora porque has creído en el Señor Jesucristo hay refrigerio. Yo sé que ustedes, muchos no han estado en el desierto del Sahara, porque donde hay una sed terrible. Uno no ha experimentado verdadera sed hasta que ha estado en el Sahara o en algún desierto. Cuando ves a alguien en un desierto, deshidratado, a punto de morir, y le das agua, y la vida viene de regreso a sus ojos, tú lo puedes ver. Eso mismo pasa cuando vienes al Señor Jesucristo. La palabra refrescar o refrigerio significa dar frescura, dar descanso, dar alivio. Pero el contexto aquí es muy importante. ¿Cuál es el contexto? El contexto es, estás en una guerra muy pesada, muy dura, y alguien viene de repente y te rescata. Estás en esclavitud, y así es como la Biblia habla del pecado. Somos esclavos del pecado. Pero cuando vienes al Señor Jesucristo, ¿qué hay? Las cadenas son rotas y estás libre, liberado. Oh, quiero ser libre, dice la gente. No hay libertad aparte de la salvación. ¿Por qué? Porque el pecado siempre te llevará a la esclavitud. Pero si vienes al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él te librará. Y si Él te libra, serás libre de verdad. Libre. Cristo dijo, venid a mí, tomad mi yugo, aprended de mí, creed en mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay descanso en la persona de Jesucristo. Dios envía a Jesucristo a tu vida y este es el tiempo. La palabra dice tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. No de la presencia del predicador. El predicador no puede salvar, no puede hacer nada. El gobierno no puede salvarte, el rey no puede salvarte, nadie.
El refrigerio, el frescor debe venir de Dios. Quiero terminar porque ya he dicho suficiente. Espero que haya sido útil para ustedes, pero por favor, toma a este Jesús, a este Salvador. Él es el Salvador y el Redentor, el que da la vida, la fuente de la vida. Arrepiéntete y confía en Él, en su sangre preciosa. Él es el justo y el santo. Da la espalda a tus pecados y confía en el Señor Jesucristo, de manera tal que tus pecados sean borrados. Por favor, no tomes la gracia de Dios en vano. Leo el versículo para ti de nuevo. Este puede ser tu versículo de conversión. Que Dios oiga tu llamado si estás buscándole esta noche. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Cuando vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, ven a Jesucristo. Él pagó el precio. Oremos juntos. Oh Padre Celestial, venimos a ti de nuevo y te damos gracias. Te agradecemos de que la puerta del cielo está aún abierta para recibir a pecadores. Te agradecemos que la moción del Espíritu Santo puede hacer más que lo que los hombres no pueden hacer. Habla a los corazones y trae a un pecador a tragarse todo su orgullo y a poner sus ojos en el Señor Jesús para salvación. Señor, ayuda y trae salvación a este lugar de nuevo. Te pedimos, oigas nuestras oraciones, nuestros llamados a ti, que las almas vengan al Señor Jesús. Te pedimos todas estas misericordias en su nombre y por amor de Él. Amén.